Y le hemos colocado a esta predicación por causa de la fe. Por causa de la fe. A lo largo de la Biblia encontramos hombres y mujeres que por causa de la fe, de creer, de haber abrazado el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, ellos enfrentaron diferentes y diversas pruebas. Por causa de la fe, también Dios trabajó en sus vidas y formó un carácter en cada uno de ellos. Y es así como esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros a través de este pasaje, de saber cómo vamos nosotros a enfrentar nuestra vida en esta tierra y lo que representa para nosotros la causa de Cristo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, uno de los personajes de la Biblia impactantes fue o es la vida de Job, un hombre que tenía todo, materialmente hablando, socialmente, tenía una familia, tenía hijos, tenía un patrimonio que había conseguido, que había adquirido, y de repente vino la tragedia a su vida, vino la prueba, la adversidad, y todo lo que tenía lo perdió de un momento para otro. Y por causa de haber creído en Dios, por la causa de haber caminado con Dios, Dios le bendijo. Pero ese es el resultado. Es importante ver cuál fue el proceso que vivió Job. Y vamos a buscar Job 42, versículo 1, 5 y 10, perdón. Todos sabemos de que Job confiaba en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él tenía confianza en Dios. Él sabía y confiaba en lo que Dios le había dicho. Y dice Job 42, después de ese tiempo de prueba donde perdió todo lo que tenía, Dios le habló en el capítulo 42 y dice: respondió Job a Jehová y dijo acerca de este momento tan importante que Job estaba viviendo en su vida. Y en el versículo 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo que todo lo puedes. Y luego dice en el 5: de oídas te había oído, es decir, había escuchado de las cosas de Dios, lo que Dios hacía, pero no fue hasta que perdió todo lo que tenía, y en esa prueba de perder muchas cosas, incluyendo a la familia, donde él conoció a Dios de una forma extraordinaria, que nadie pudo hacer nada para quitarle esa experiencia a Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando Job comienza a declararle esto a Dios, Dios en su misericordia le habla y le dice a Job en el versículo 10. ¿Qué dice el 10? Y quitó, ¿qué? Jehová la aflicción de ¿qué? Y mire, hermanos, cuando vivimos las pruebas y dificultades, no solamente es lo que Dios trabaja con nosotros, sino que al final de las pruebas, porque las pruebas pasan, todo pasa en esta tierra, y al final de la prueba y de la lucha de Job, dice la Biblia: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo ¿qué? Orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido Job. Y esto es lo que hace Dios. Ahora, ¿pudo Job ver esta bendición? Solamente lo pudo haber visto si porque él se mantuvo firme hasta el final. ¿Cómo veremos las bendiciones de Dios en nosotros? Manteniéndonos firmes hasta el final en las cosas del Señor. Job fue un hombre que permaneció en las cosas del Señor. En Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante, encontramos otra historia de hombres que por causa de la fe, por causa de haber creído en Dios, en Cristo Jesús, tuvieron problemas, tribulaciones. Sin embargo, eso que a ellos les afligió, en este caso a Pablo y a Silas, les ayudó para algo distinto en su vida. Ahí en Hechos 16, versículo 22, nos habla de este momento de prueba de Pablo y de Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Imagínense esta historia. Pablo y Silas, por causa del evangelio, son lastimados, martirizados, golpeados por la gente de ese lugar. Les azotaron con varas. 23.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Qué fuerte es esta experiencia de estos dos hombres de Dios. No solamente sufren persecución, son golpeados, lastimados, sino que todavía los meten a la cárcel. Imagínense esta escena difícil. Y ahí están los dos sufriendo las heridas, las pruebas. Y dice el versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, es decir, le pusieron guardias cerca de ellos, encadenados para que no se escaparan. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, es decir, había lugares en esa cárcel y los pusieron en la parte más profunda. No había luz, todo era frío, y ahí estaba Pablo y Silas. Y miren lo que sucedió en ese momento en estos dos hombres. Y les aseguró los pies en el cepo, es decir, le puso grilletes, cadenas en los pies. Pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Era algo impensable, lastimado, herido, con frío. Pero en ese tiempo de prueba, lo que Pablo hizo es orar. Y aquí es donde vemos que Dios trabaja en el corazón de cada uno de nosotros cuando estamos en prueba, porque nos mueve y nos lleva a orar. Que orar es hablar con Dios. Ayer precisamente Dios nos habló del tema de la oración. Y dice la palabra que a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantando himnos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en las pruebas? Cantarle a Dios. Aunque parece difícil, aunque a veces no salen las palabras, pero es una forma de fortalecernos en el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Quién es nuestra fortaleza, hermanos? Dios. Dios es nuestra fortaleza y Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Y dice que Pablo y Silas no solamente oraban, también cantaban himnos a Dios, y los presos ¿qué? Oían. Es decir, la gente que estaba alrededor de estos dos hombres escucharon que a pesar de lo que estaban viviendo, ellos tenían algo que los demás no tenían. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Que los cristianos, cuando tenemos pruebas por causa del Evangelio, Cristo es el gozo de nosotros. Él es nuestra fortaleza. Dice el versículo 26, en ese momento de gozo, de canto de Pablo y Silas, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No podía ser más grande la tragedia de estos dos hombres, que a pesar de la condición que estaban viviendo, ahora viene un terremoto en el cual ellos tienen sus vidas y corren peligro. Y dice el versículo 26, y al instante se abrieron todas las puertas, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó, el 27, perdón, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Su trabajo de este hombre era haber vigilado a Pablo y Silas, pero con el terremoto pensó que se habían ellos escapado, era lo lógico. Y estaba a punto de quitarse la vida porque sabía que lo que le tocaba a él era también ser asesinado, porque su trabajo era cuidar de estos dos hombres. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Qué tremenda esta historia, ¿no? Por causa del Evangelio son lastimados, son llevados presos, viene un terremoto todavía en su prueba, pero en ese momento ellos aprovecharon a través de sus cantos y alabanzas testificar de Cristo, y la gente que escuchó, en este caso el carcelero, ¿qué hizo? Quiero conocer el Dios que ustedes tienen, Pablo. Quiero saber ese Dios que ustedes tienen. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando estamos en aflicciones y pruebas, Dios nos llama a predicar de Cristo con nuestro testimonio. Amén. Y dice el versículo 31:
ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron a la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, el carcelero lleva a su casa a Pablo y a Silas, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿Qué? Hermanos, esto solamente lo hace Cristo en la vida del cristiano. ¿Cómo cambió toda esta escena? ¿Cómo cambió todo esto? ¿Por qué le hablo de esto esta tarde, hermanos, de parte de Dios? Porque los hermanos en Tesalónica fue lo que sucedió. El apóstol Pablo estuvo con ellos 3 semanas y después tuvo que huir. Pablo fue perseguido, su vida estaba a punto de que alguien lo matara, y él huyó y dejó a la iglesia sola. Las familias que le entregaron su vida casi se quedaron solas. Y pudiera ser esto difícil de aceptar, ¿verdad? Que venga una persona, te hable de Dios y te diga después: nos vemos, luego vengo con ustedes. Pero aprendemos algo aquí. ¿Quién cuida de la iglesia, hermanos? Y sabe, cuando yo leo esto, estoy tranquilo, porque sé que Dios cuida de Shaddai. Esta iglesia la sostiene Dios. Esta iglesia la sostiene el Señor. Y sé que se mantendrá de pie porque es Cristo el que guía a su iglesia en esta tierra. Y fue lo que pasó con los hermanos en Tesalónica. Ellos, en lugar de tener esa actitud de estar molestos con Pablo, al contrario, se mantuvieron firmes en las cosas del Señor. Dicho lo anterior, vamos entonces ahora sí a Hechos 17, versículo 1 al 10, y vamos a ver qué sucedió. ¿Por qué se escribe el capítulo 3 de la primera carta a los hermanos en Tesalónica, versículo 7, después de que Pablo manda a Timoteo para ver cómo está la iglesia? Hechos 17 nos habla de lo sucedido después de que se levanta la iglesia en Tesalónica. Versículo 1, leo: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y habló, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Por cuántos días? 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, 3 sábados, discutiendo con ellos, o hablando de la palabra, declarándole y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Comienza Pablo a predicar de la resurrección de Cristo, y así nace la iglesia en Tesalónica, así, con un mensaje sencillo, humilde de Pablo, pero profundo de parte de Dios. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo, el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y después de estas semanas de trabajo con la predicación de la palabra, se levantaron alrededor de 50 personas, unas 4 o 5 familias. Así comenzó la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia pequeña, pero que amaba a Dios. Y dice el versículo 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, había diferentes clases sociales en esta congregación en Tesalónica. 5. Entonces los judíos que no creían, porque dentro de este mover de Dios hubo gente que creía y gente que no creía. Y sucede siempre así, hay gente que abraza la palabra de Dios y gente que no. Teniendo celos, esto despertó celos de los judíos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotando la ciudad. Y aquí es donde Pablo tiene que huir, porque si no lo mataban. La ciudad entera se levantó por estos judíos celosos para quererle quitar la vida a Pablo. Alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, donde estaba Pablo y Silas, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos. ¿Qué significa? Que tuvieron que huir Pablo y Silas. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenían fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Y esta es la razón por la cual Pablo dejó a la iglesia en Tesalónica. 3 semanas. Escucharon la bendición del evangelio. Abrazaron con fe. Pablo tenía una carga por esta iglesia y mandó a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia, porque en el corazón de Pablo había un gran amor por la iglesia en este lugar. Y se dio cuenta que la iglesia en Tesalónica era Dios quien la sostenía. Esto es extraordinario. Vamos a ver capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 1. Capítulo 3, primera de Tesalonicenses. Por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Después de lo que hemos leído en Hechos 17, vemos ahora que Pablo envía a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia en este lugar. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, cuando llevó Timoteo el informe a Pablo y nos dio, ¿qué dio aquí Timoteo? Buenas noticias de vuestra fe y amor. Esto fue lo que encontró Timoteo en la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que tenía amor de Dios y se mantenía firme por la causa del evangelio. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, dice Pablo. Por ello, o por esto, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de ¿qué? ¿Qué fue lo que consoló a Pablo? Pablo estaba también sufriendo. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y ahí donde él estaba, encontró consuelo de parte de Dios. Y es ahí donde Dios quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. En ese tiempo de Pablo en la cárcel, él encontró algo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a nosotros, y encontró consuelo. Le animó a Pablo el saber que la iglesia estaba firme en las cosas del Señor. Segunda a los Corintios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es nuestro Dios? ¿Padre de qué? Padre de misericordias. ¿Sabe que Dios es nuestro Dios y es un Padre, nuestro Padre celestial, que nos consuela en medio de las pruebas? Y esto fue lo que hizo con Pablo. Y Padre nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas ¿qué? ¿En cuántas? En todas nuestras tribulaciones. Y este es Dios. Hermanos, no estamos solos en esta vida. Él conoce nuestras pruebas y nuestras luchas, y Él consuela todas nuestras tribulaciones. Y lo que el texto está hablando aquí es de que Dios promete consolarnos, y ese consuelo que Dios trae a nosotros es para aliviar nuestro corazón, para fortalecer nuestra vida y para seguir confiando en Él. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos consuela? Alivia el corazón, trae paz a nuestra alma y nos fortalece para seguir adelante. Y esto es lo que Dios quiere esta tarde que aprendamos en este mensaje. Dice el versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros, después de que seamos consolados por Dios, ¿qué dice aquí el versículo? Para que podamos también nosotros, ¿qué? Es decir, así como Dios te bendijo, cuando veas tú a alguien que también tiene una prueba, también tú le lleves la palabra que Dios te dio a ti, para que también sea consolado en Cristo Jesús. Qué tremendo. Dios
nos consuela y nos capacita para también bendecir a otros como Dios nos bendijo con su palabra, como lo hizo con el apóstol Pablo. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Ahora, ¿cómo consuela a Dios? ¿O cómo lo hace? Vamos al Salmo 119, versículo 50. La primera forma como Dios nos consuela es a través de su presencia. Pero también Dios nos consuela a través de su palabra. Por eso es importante estar leyendo la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 50 del Salmo 119, ¿lo tiene? Ella, la palabra de Dios, ¿es qué? Es mi consuelo. ¿En dónde? En mi aflicción. Por eso es importante leer la Biblia. Porque dice el versículo 50, ella, la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción. Y eso es lo que Dios quiere esta tarde, despertar en nosotros el deseo de estudiar, de escudriñar, de leer la palabra de Dios, porque allí encontramos palabra de Dios para aliviar nuestra vida, que fue lo que hizo con los hermanos en Tesalónica. Versículo 76, ahí mismo, en el Salmo 119. Dios nos consuela con su presencia, con su palabra. Sea ahora tu misericordia, ¿para qué? Para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y esta tarde, esta palabra, por causa de la fe, también Dios nos dice que cuando pasamos pruebas en nuestro caminar en esta tierra, Dios promete consolarnos a través de su bendita y santa palabra. Dios nos consuela con su presencia, Dios nos consuela con la palabra, y Dios nos da fortaleza para seguir adelante. Éxodo capítulo 17, versículo 12, encontramos un ejemplo de cómo nosotros podemos ser consolados por el Señor. 17, 12. También cuando somos consolados, también nosotros oramos y pedimos. Algo muy importante que debemos de recordar de parte de Dios dentro de nuestras reuniones que tenemos aquí en la iglesia, los miércoles, los jueves, el domingo, tenemos un momento para orar, un momento para pedir. ¿Y sabe qué es lo que hacemos en esa oración, aunque a veces pareciera tan monótona dentro de la liturgia? Cuando nosotros oramos y pedimos por alguien, Dios obra y fortalece esa vida. Leamos la historia de Éxodo 17, 12. Era una batalla. Moisés estaba ahí y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, ¿qué hacían? Sostenían ¿qué? Sus manos. ¿Sabe qué hacemos cuando oramos por los hermanos que están en pruebas? Sostenemos sus vidas en fe, para que Dios los fortalezca en su prueba, para que no decaiga su fe. Cuando pedimos y lloramos por los demás que no vemos, le pedimos a Dios que los fortalezca donde ellos están, porque el consuelo que Dios nos da es también pedir por los que están en pruebas y luchas para que Dios los fortalezca. Aunque no los veamos, sabemos de que Dios intercede y que Dios obra en aquellos hermanos por los cuales estamos pidiendo. Nuestra oración no es en vano, hermanos. Dios la escucha, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree. Dice al final del versículo 12, y el otro de otro, así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol, hasta que se ganó la batalla. Hur y Aarón sostenían la vida, las manos de Moisés. Hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de orar y pedir por aquellos que nos vemos, porque nuestra oración Dios la escucha y Dios fortalece también sus vidas. Vamos sobre el final. Filipenses 1, 27 al 29. Filipenses 1, 27 al 29.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los hermanos en Filipos y esta tarde a nosotros es que nos conduzcamos de acuerdo a lo que hemos aprendido de Cristo. Hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que caminemos firmes en el Señor. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu. Y esto es lo que Dios quiere con la iglesia en este lugar. Ya sea que estemos aquí o no podamos estar, nuestra vida se mantenga firme en el Señor. Que no retrocedamos, sino que avancemos en Cristo Jesús en nuestra vida. Hermanos, nuestra vida solamente debe de caminar para adelante en Cristo Jesús. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Dice el versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, las pruebas vendrán, la gente estará, pero tenemos que mantenernos firmes. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué dice? Hermanos, la vida cristiana no es color de rosa, ¿eh? La vida cristiana también tiene pruebas y luchas. Pero Jesús dijo, confía, yo he vencido. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando somos afligidos por causa de caminar con Cristo, Dios promete consolarnos y Dios promete fortalecernos, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro Señor.